La promesa de sangre, una historia de redención en el mundo del narcotráfico. Capítulo 1. La Reina del Norte. En las montañas áridas de Chihuahua, donde el viento arrastraba historias de muerte y el sol quemaba sin piedad, reinaba una mujer que había convertido el miedo en su corona más preciada. Isabela la Reina, Montemayor, controlaba una extensión de territorio que se extendía desde la frontera con Texas hasta las sierras de Sinaloa, comandando un ejército de más de 2000 sicarios y moviendo toneladas de drogas que valían cientos de millones de dólares. A los 35 años, Isabela había construido su imperio sobre los cimientos de una inteligencia fría y una crueldad calculada que helaba la sangre hasta de sus propios hombres. Su nombre se susurraba en las cantinas de Juárez, se temía en las calles de Tijuana y era respetado incluso por los capos más veteranos del cártel de Sinaloa. La reina no perdona, no olvida y no deja testigos, decían los corridos que cantaban su leyenda en los burdeles y las casas de seguridad a lo largo de la frontera. Su ascenso al poder había comenzado 15 años atrás, cuando apenas era una adolescente de 20 años, cuyo único hermano, Miguel, fue torturado y ejecutado por el cártel del Golfo en una venganza que tenía más que ver con territorio que con justicia. En lugar de huir o buscar protección, Isabela había tomado las armas y había construido su propia organización criminal con una sed de venganza que parecía inextinguible. Su base de operaciones era una fortaleza moderna escondida en las montañas de la Sierra Madre Occidental, Rancho La Corona, un complejo de edificios blindados que combinaba lujo extremo con defensas militares, cámaras térmicas, soldados entrenados en Colombia, helicópteros artillados y un búnker subterráneo que podía resistir ataques aéreos. Pero en medio de toda esa violencia y poder, Isabela guardaba un secreto que muy pocos conocían. Tenía un hijo de 12 años llamado Mateo. Capítulo 2. El hijo oculto. Mateo era el resultado de una relación que Isabela había tenido años atrás con un médico de Monterrey. Un hombre bueno que había muerto en un accidente de tráfico sin saber nunca que sería padre. Isabela había mantenido el embarazo en secreto absoluto, dando a luz en una clínica privada de Houston bajo una identidad falsa. El niño crecía lejos del mundo de su madre, en una casa segura en las afueras de Chihuahua, cuidado por doña Carmen, una anciana de 60 años que había sido la nana de Isabela en su infancia. Para Mateo, su madre era una empresaria que viajaba mucho por trabajo y que lo visitaba cada 15 días, siempre cargada de regalos y cariño genuino. «Mijo», le decía Isabela durante sus visitas, «estudia mucho, sé un hombre bueno. El mundo puede ser muy cruel con los que no se preparan». Mateo era todo lo que Isabela no era. Dulce, inocente, inteligente de manera bondadosa y profundamente religioso gracias a la influencia de doña Carmen, quien lo llevaba a misa todos los domingos y le había enseñado a rezar el rosario desde pequeño. «Mamá», le había preguntado una vez, «¿por qué nunca vienes conmigo a la iglesia? Doña Carmen dice que la Virgencita protege a las familias». «Mijo», había respondido Isabela, sintiendo una punzada extraña en el corazón, «la Virgencita protege a los buenos como tú, los como yo. Ya estamos perdidos». La ironía no se le escapaba. La mujer más temida del norte de México tenía un hijo que rezaba por ella todas las noches sin saber por qué su alma necesitaba tanto de esas oraciones. Capítulo 3. La guerra de los 3 frentes. Para el verano de 2023, el territorio de Isabela estaba siendo atacado simultáneamente por 3 organizaciones rivales que habían decidido unir fuerzas para derrocar a la reina. La presión era inmensa y la violencia había alcanzado niveles que incluso para los estándares del narcotráfico mexicano resultaban extremos.
El Cártel de Jalisco, Nueva Generación, CJNG, atacaba desde el sur, dirigido por El Mencho Jr., el heredero del imperio que su padre había construido. Tenían tecnología militar de punta, drones armados, vehículos blindados artillados conocidos como monstruos y células de sicarios entrenados por exmilitares guatemaltecos. Los Hermanos del Norte, una escisión violenta del Cártel del Golfo, presionaban desde el este con tácticas de guerra urbana que habían aprendido en las calles de Tamaulipas. Su especialidad eran los secuestros masivos, las ejecuciones públicas y el control territorial a través del terror puro. El Cártel de los Beltrán Leiva, reorganizado bajo el mando de El Chapo Isidro, atacaba desde el oeste con una estrategia de corrupción institucional que había logrado comprar policías, jueces y políticos en una red que se extendía hasta la capital del estado. Isabela se encontraba literalmente sitiada, defendiendo un territorio cada vez más pequeño con recursos que se agotaban rápidamente. Sus rutas de tráfico hacia Estados Unidos habían sido cortadas. Sus laboratorios de metanfetaminas habían sido bombardeados y varios de sus lugartenientes más confiables habían sido ejecutados en emboscadas. Reina, le había dicho el Sombra, su jefe de seguridad y uno de los pocos hombres en los que confiaba completamente. Necesitamos negociar. Esto se está convirtiendo en un suicidio colectivo. Nunca, había respondido Isabela con la frialdad que la caracterizaba. Prefiero morir luchando que vivir arrodillada. Pero la verdad era que la guerra estaba cobrando un precio personal que Isabela no había anticipado. El constante peligro significaba que no podía visitar a Mateo tan frecuentemente como antes. El niño comenzó a hacer preguntas que ella no sabía cómo responder. Capítulo 4. La noche del infierno. El 15 de agosto de 2023, día de la Asunción de la Virgen María, los tres cárteles rivales lanzaron un ataque coordinado que sería recordado como la Noche del Infierno en los anales del crimen organizado mexicano. A las 9:47 p.m., mientras Isabela cenaba con sus comandantes en el comedor principal de Rancho La Corona, planificando la defensa de sus últimas rutas de contrabando, las alarmas comenzaron a sonar con una urgencia que helaba la sangre. ¡Contacto enemigo en todos los perímetros!, gritaba la voz del operador de radio. ¡Son cientos! ¡Vienen con artillería pesada! El ataque había sido planificado durante meses. Los tres cárteles habían coordinado sus fuerzas en una operación militar que involucró más de 800 sicarios, 12 helicópteros, 45 vehículos blindados y armamento que incluía lanzacohetes RPG-7, morteros de 81 milímetros y ametralladoras calibre .50. El objetivo era simple: eliminar a la reina y repartirse su territorio. La batalla que siguió fue apocalíptica. Los cielos de la Sierra Madre se iluminaron con el fuego de explosiones que se podían ver desde kilómetros de distancia. El estruendo de los disparos se mezclaba con los gritos de hombres moribundos y el rugido de los motores de guerra. Isabela se había puesto su chaleco antibalas personalizado, un Kevlar de última generación con placas de cerámica que le había costado $50,000, y empuñaba su AK-47 enchapada en oro, un regalo que se había hecho a sí misma cuando cumplió 30 años. ¡Que vengan todos!, gritaba mientras disparaba desde las ventanas blindadas de su fortaleza. ¡Aquí está su reina, cabrones! ¡Vengan por ella! Durante 4 horas, la batalla rugió con una intensidad que parecía sobrenatural. Los sicarios de Isabela lucharon con la desesperación de hombres que sabían que no habría prisioneros esa noche. Los defensores tenían la ventaja de la fortificación, pero los atacantes tenían números abrumadores y armamento superior. Capítulo 5. La llegada del miedo. A la 1:30 a.m.,
Cuando la batalla parecía estar decantándose hacia los atacantes, llegó la llamada que cambiaría todo. El teléfono satelital encriptado de Isabela sonó en medio del caos. Era doña Carmen, y su voz temblaba con un pánico que traspasó el corazón de la reina como una bala. «Isabela, vinieron por Mateo». El mundo se detuvo. En medio de los disparos, las explosiones y los gritos de guerra, Isabela sintió como si el tiempo se hubiera congelado. «¿Qué dijiste?» Los hombres del Mencho Jr. encontraron la casa segura, se llevaron al niño, dijeron que si no te entregas en 2 horas, lo van a... La línea se cortó. Por primera vez en 15 años de violencia, Isabela la reina Montemayor conoció el miedo verdadero, no el miedo a la muerte que había enfrentado cientos de veces, el miedo a perder lo único puro que quedaba en su vida. «¡Sombra!», rugió, su voz cortando a través del ruido de la batalla como una navaja. «Reunimos a todos los hombres disponibles. ¡Nos vamos! Reina, estamos en medio de una guerra. Si abandonamos las defensas, nos van a masacrar». «Me vale madre la guerra», gritó Isabela con una furia que asustó incluso a sus propios sicarios. «Tienen a mi hijo». En ese momento, sus hombres entendieron algo que hasta entonces había sido un secreto. La reina tenía un corazón que podía ser herido. Capítulo 6. La caravana de la desesperación. Isabela abandonó Rancho La Corona con una caravana de 15 vehículos blindados y sus 200 sicarios más leales, dejando atrás la fortaleza que había sido su hogar durante una década. Era una decisión tácticamente suicida. Al salir de sus defensas, se exponía a emboscadas en terreno abierto. Pero una madre desesperada no piensa en tácticas. La caravana rugió a través de las montañas como una serpiente de acero y muerte, con Isabela al frente en su Suburban blindado, comunicándose por radio con sus contactos en toda la región, ofreciendo fortunas por información sobre el paradero de su hijo. «Escúcheme bien», transmitía por las frecuencias que utilizaba la delincuencia organizada. «Ofrezco $10 millones a quien me diga dónde está mi hijo, y prometo una muerte lenta a quien le haya tocado un pelo». La caravana fue emboscada 3 veces durante el viaje de 2 horas hacia Chihuahua. Los hombres del CJNG habían preparado puntos de control armados para interceptar cualquier movimiento de la reina. Pero la furia maternal de Isabela era imparable. En la primera emboscada, cerca del pueblo de Madera, los atacantes bloquearon la carretera con 2 tráileres incendiados. Los sicarios de Isabela respondieron con fuego automático coordinado que transformó la emboscada en una carnicería. 18 enemigos muertos, 3 de los suyos heridos. «No tenemos tiempo para esto», rugía Isabela por la radio, mientras su convoy pasaba entre los cadáveres humeantes. En la segunda emboscada, los atacantes usaron un dron cargado con explosivos que destruyó uno de los vehículos de escolta. Isabela perdió 5 hombres, pero no se detuvo. La tercera emboscada fue la más feroz. Los hermanos del norte habían minado un puente sobre el río Conchos. Cuando la caravana se acercó, la explosión destruyó 2 vehículos y dejó un cráter de 10 metros de diámetro. Pero Isabela había perdido la razón. Salió de su vehículo blindado con su AK-47 en alto y comenzó a disparar contra las posiciones enemigas como una furia vengadora. «¡Por mi hijo, cabrones!», gritaba mientras avanzaba bajo fuego enemigo. «¡Por mi hijo!». Sus hombres, inspirados por la locura valiente de su jefa, la siguieron en un asalto frontal que rompió las líneas enemigas. La batalla duró 20 minutos y terminó cuando Isabela ejecutó personalmente al comandante enemigo con un tiro en la cabeza. Capítulo 7. La trampa mortal. A las 4:15 a.m., Isabela recibió la llamada que había estado esperando.
Una voz distorsionada electrónicamente le dio la ubicación donde tenían a Mateo. Un almacén abandonado en las afueras de Ciudad Juárez, en territorio controlado por los 3 cárteles aliados. «Ven sola, reina», le dijeron, «o el niño paga por tus pecados». Isabela sabía que era una trampa. Sabía que probablemente moriría esa noche, pero también sabía que no tenía opción. «Sombra», le dijo a su jefe de seguridad mientras se preparaba para la misión suicida. «Si no salgo viva de esto, quiero que sepas que has sido más que mi soldado, has sido mi hermano. Reina, no puedes ir sola, es suicidio. Si voy con ejército, matarán al niño antes de que podamos llegar. Si voy sola, tal vez tenga una oportunidad». Isabela se despojó de su chaleco antibalas. Se quitó todas sus armas, excepto una pistola Glock que escondió en la espalda, y se vistió con ropa civil, jeans, blusa blanca y una chaqueta de cuero. Por primera vez en años, no parecía la reina. Parecía lo que realmente era: una madre desesperada. Capítulo 8. El almacén de la muerte. El almacén estaba ubicado en una zona industrial devastada de Ciudad Juárez, entre fábricas abandonadas y terrenos baldíos que olían a muerte y desesperación. Isabela llegó exactamente a las 5:30 am, como le habían ordenado. El lugar estaba rodeado por más de 100 sicarios de los 3 cárteles aliados, francotiradores en los techos, ametralladoras en las ventanas, vehículos blindados bloqueando todas las salidas. Era una trampa perfecta. Cuando Isabela bajó de su vehículo, desarmada y con las manos visibles, un silencio mortal se extendió por la zona. Los narcocorridos hablaban de la reina, pero verla en persona, vulnerable y sola, era algo que ninguno de esos criminales había imaginado. «Aquí está su reina», gritó hacia el almacén. «Vengo por mi hijo, suelten al niño». La respuesta vino en forma de una puerta que se abrió lentamente. El Mencho Jr. salió del almacén, flanqueado por una docena de sicarios armados hasta los dientes. Era un hombre de 30 años, tatuado y con los ojos fríos de alguien que había matado demasiado. «Isabela Montemayor», dijo con una sonrisa cruel, «la famosa reina del norte. No pareces tan peligrosa ahora. ¿Dónde está mi hijo, cabrón?» «Aquí está tu preciado hijo», respondió Mencho Jr., y 2 de sus hombres arrastraron a Mateo fuera del almacén. Isabela sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Su hijo de 12 años estaba golpeado, aterrorizado, pero vivo. Tenía las manos atadas y los ojos vendados, pero estaba respirando. «¡Mamá!», gritó Mateo cuando escuchó la voz de su madre. «¡Mamá, tengo miedo!». «Tranquilo, mijo», le respondió Isabela, su voz temblando por primera vez en 15 años. «Mamá está aquí. Todo va a estar bien». «¿Sabes qué?», dijo Mencho Jr., sacando una pistola cromada. «Creo que voy a matar al niño primero para que veas lo que se siente perder todo, y después te voy a matar a ti lentamente». Capítulo 9. El momento de quiebre. En ese momento, mientras veía a su hijo aterrorizado y a punto de ser ejecutado, algo se rompió dentro de Isabela Montemayor. Toda la frialdad que había construido durante años de violencia se desmoronó como un castillo de naipes. No era la reina del narcotráfico. Era solo una madre que había fallado en proteger a lo único que realmente amaba en el mundo. «Por favor», susurró, y la palabra salió de su boca como algo extraño y desconocido. «Por favor, no le hagas daño. Mátenme a mí, pero déjenlo ir. Es inocente». «¿La poderosa reina suplicando?», se burló Mencho Jr. «Esto va a quedar para la historia». Isabela hizo algo que no había hecho en 20 años. Se arrodilló. «Te lo suplico», dijo con lágrimas corriendo por su rostro. «Suéltalo. Te doy todo mi territorio, todas mis rutas, todos mis contactos. Solo déjalo vivir». Los sicarios enemigos se miraron entre ellos, impresionados. Ver a la mujer más temida de México arrodillada y suplicando era algo surrealista, pero Mencho Jr. solo sonrió con más crueldad.
¿Sabes qué, reina? Creo que voy a matarlos a los dos. Pero primero levantó su pistola hacia Mateo. En ese momento, desesperada y sin opciones, Isabela hizo algo que no había hecho desde que era niña. Rezó. «Virgencita de Guadalupe», murmuró con los ojos cerrados, «si realmente existes, si realmente proteges a los inocentes, salva a mi hijo. Te prometo que dejaré este mundo de sangre. Te prometo que nunca más tocaré un arma. Solo sálvalo». Capítulo 10. El milagro en el infierno. Lo que pasó después fue algo que los sobrevivientes de esa noche recordarían por el resto de sus vidas, aunque muchos nunca lo contarían, porque nadie les creería. En el momento exacto en que Mencho Jr. iba a disparar, un convoy de vehículos del ejército mexicano rodeó el almacén. No eran soldados ordinarios, sino miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, la unidad de élite que había estado rastreando la ubicación de los cárteles durante semanas. La operación había sido planificada como un golpe simultáneo contra los 3 cárteles, pero la sincronización fue perfecta. Llegaron exactamente en el momento en que Isabela y Mateo estaban a punto de ser ejecutados. «¡Ejército mexicano!», rugió una voz amplificada. «¡Están rodeados! ¡Bajen las armas!». Lo que siguió fue un tiroteo masivo que duró 40 minutos. Los sicarios de los 3 cárteles, sorprendidos y superados tácticamente por fuerzas especiales profesionales, fueron diezmados. En el caos, Isabela logró llegar hasta su hijo, cortó sus ataduras y lo protegió con su propio cuerpo mientras las balas silbaban a su alrededor. «Mijo, ¿estás herido?», le preguntó, revisando cada centímetro de su cuerpo. «No, mamá», respondió Mateo temblando. «Pero tenía mucho miedo. Recé todo el tiempo como me enseñó doña Carmen. Pedí que me protegieras». Isabela sintió algo que no había sentido en años. Fe. Capítulo 11. La rendición. Cuando terminó el tiroteo, Isabela se encontró cara a cara con el coronel Martínez, comandante del GAFE, un hombre de 40 años con ojos duros, pero no crueles. «Isabela Montemayor», le dijo, «está bajo arresto por narcotráfico, homicidio y crimen organizado». Isabela, que todavía abrazaba a su hijo, asintió. «Lo sé, coronel, pero antes, ¿puedo pedirle algo?» «¿Qué?» «Mi hijo no tiene nada que ver con esto. Necesito que lo protejan. Hay gente que va a querer lastimarlo para vengarse de mí». El coronel miró a Mateo, un niño de 12 años aterrorizado que se aferraba a su madre criminal, y sintió algo parecido a la compasión. «¿Tiene familia que pueda cuidarlo?» «Mi compadre, el Sombra, es un criminal, pero es un hombre de honor. Él cuidará al niño». «Señora Montemayor», le dijo el coronel después de un momento, «si coopera con nosotros, si nos da información sobre las operaciones de los cárteles, puedo garantizar la protección de su hijo». Isabela no lo dudó ni un segundo. «Le doy todo, nombres, ubicaciones, cuentas bancarias, contactos, todo lo que quiera, con una condición». «¿Cuál?» «Quiero hacer una confesión completa, no solo del narcotráfico, de todo. Quiero que el mundo sepa que Isabela Montemayor murió esta noche. La mujer que va a testificar ya no es la reina, es solo una madre que quiere proteger a su hijo». Capítulo 12. La confesión. Durante los siguientes 6 meses, Isabela cooperó completamente con las autoridades mexicanas y estadounidenses. Su testimonio llevó al desmantelamiento de redes de narcotráfico que se extendían desde Colombia hasta Canadá y a la captura de más de 300 criminales de alto nivel. Pero lo más impactante no fue la información que proporcionó, sino la transformación personal que experimentó durante su encarcelamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya, Estado de México.
Isabela, que había sido atea toda su vida adulta, comenzó a asistir a misa diariamente. Pidió que le trajeran una imagen de la Virgen de Guadalupe para su celda y pasaba horas rezando el rosario que le había enviado doña Carmen. Me salvó a mi hijo, le explicó al padre Ramírez, el capellán de la prisión. Me salvó a mí también, pero no de las balas. Me salvó de mí misma. Las cartas que escribía a Mateo, quien estaba bajo protección federal y cursando la secundaria bajo una nueva identidad, estaban llenas de amor, arrepentimiento y esperanza. Mi hijo querido, sé que cometí errores terribles. Sé que el mundo va a juzgarme por lo que hice, pero quiero que sepas que todo el poder que tuve, todo el dinero que gané, no significó nada comparado con tenerte en mis brazos esa noche. La Virgencita me enseñó que el único poder real es el amor de una madre por su hijo. Capítulo 13. El testimonio público. Un año después de su captura, Isabela decidió hacer algo sin precedentes: ofrecer una conferencia de prensa donde narraría públicamente su historia y su transformación espiritual. La conferencia, realizada en el auditorio de la prisión de Almoloya, fue transmitida en vivo por todas las cadenas de televisión de México y varios medios internacionales. Mi nombre es Isabela Montemayor, comenzó, vestida con el uniforme carcelario y sin maquillaje, pero con una dignidad que no había poseído cuando era la reina. Durante 15 años fui una de las narcotraficantes más peligrosas de México. Maté personas, destruí familias, envenené comunidades enteras con drogas. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Pero el 15 de agosto del año pasado, cuando creía que lo tenía todo, me di cuenta de que no tenía nada. Mi hijo, lo único puro en mi vida, estuvo a punto de morir por mis pecados. Isabela relató toda la historia: la guerra entre cárteles, el secuestro de Mateo, su oración desesperada a la Virgen de Guadalupe y el milagro de la llegada del ejército en el momento exacto. No sé si lo que pasó esa noche fue coincidencia o milagro, admitió. Lo que sí sé es que cuando una madre desesperada le pide ayuda a la Virgencita, ella no abandona a sus hijos. El impacto de la conferencia fue masivo. Isabela Reina se convirtió en trending topic mundial y la historia generó debates intensos sobre redención, maternidad y fe en el contexto de la violencia del narcotráfico. Capítulo 14. La promesa cumplida. 3 años después de su confesión pública, Isabela fue condenada a 25 años de prisión por los tribunales mexicanos y estadounidenses. Aceptó la sentencia sin protestas. Es justo, les dijo a sus abogados. De hecho, es poco comparado con el daño que causé. Durante su encarcelamiento, Isabela cumplió una segunda promesa que había hecho aquella noche en el almacén: construir una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Con el dinero que había recuperado de sus cuentas bancarias, más de 50 millones de dólares que las autoridades le permitieron usar después de pagar multas y restituciones, Isabela financió la construcción de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, de la Segunda Oportunidad, en las afueras de Ciudad Juárez. La capilla fue construida exactamente donde había estado el almacén, donde casi murieron ella y Mateo. El diseño era simple pero hermoso: paredes de adobe, vigas de madera y un altar dominado por una imagen de la Virgen de Guadalupe que parecía mirar directamente al corazón de quien entraba. En una placa de bronce junto a la entrada, Isabela mandó grabar estas palabras: dedicado a la Virgen de Guadalupe, quien escucha las oraciones de las madres desesperadas y transforma el odio en amor, la violencia en paz y la desesperanza en redención. Hasta los más perdidos pueden encontrar el camino de regreso a casa. I.M. Capítulo 15. El regreso del hijo. Mateo,
ahora de 18 años y estudiante de medicina en una universidad del centro de México, bajo un programa de protección de testigos. Visitaba a su madre una vez al mes en prisión. El joven había crecido bajo el cuidado de El Sombra, quien había dejado el mundo criminal después de los eventos de aquella noche y ahora trabajaba como constructor. Y había desarrollado una personalidad equilibrada a pesar de su historia traumática. «Mamá», le dijo durante una de sus visitas, «quiero estudiar medicina para salvar vidas. Quiero que mi existencia compense algo del daño que se hizo en tu nombre». Isabela lo miró con ojos llenos de lágrimas de orgullo. «Mijo, tú ya compensaste todo. El día que naciste, le diste sentido a mi vida. El día que casi te pierdo, la Virgencita me enseñó cuál era mi verdadero propósito». «¿Cuál?» «Amarte bien, protegerte y asegurarme de que tú seas el hombre bueno que tu padre habría querido que fueras». Capítulo 16. La leyenda transformada. 5 años después de la caída de la reina, su historia se había convertido en leyenda en todo México. Pero ya no era la leyenda de una narcotraficante temible, sino la historia de una madre que había encontrado redención a través de la fe. Los corridos, que ahora se cantaban sobre Isabela Montemayor, tenían un tono completamente diferente. Isabela era la reina, con corona de terror, pero cuando hirieron a su hijo conoció el verdadero amor. Se arrodilló ante la Virgen, con lágrimas de dolor, y la morenita del Tepeyac transformó su corazón. La capilla de la segunda oportunidad se había convertido en un lugar de peregrinación para madres que tenían hijos involucrados en el narcotráfico. Llegaban de todo México para pedir que sus hijos encontraran el camino de salida de la violencia. Muchas de estas mujeres eran madres de sicarios, esposas de narcos, hermanas de traficantes. Todas compartían el mismo dolor: ver a sus seres queridos perdidos en un mundo que solo ofrecía muerte y dinero manchado de sangre. La historia de Isabela nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar, decía doña Mercedes, una mujer de 50 años cuyo hijo había sido sicario del cártel de Sinaloa y que había venido a la capilla a pedir por su redención. Si la reina pudo encontrar a Dios, cualquiera puede. Capítulo 17. El programa de madres. Desde la prisión, Isabela estableció el programa Madres de Naranjita, en honor a la Virgen de Guadalupe, también conocida como La Naranjita en algunas regiones, una organización que ayudaba a madres y esposas de criminales a encontrar alternativas para sus familias. El programa operaba a través de la Capilla de la Segunda Oportunidad y ofrecía terapia psicológica para mujeres traumatizadas por la violencia, programas educativos para hijos de criminales en riesgo, microcréditos para iniciar negocios legítimos, apoyo legal para familias que querían salir del mundo criminal, protección para madres que denunciaban actividades criminales. «No podemos cambiar el pasado», escribió Isabela en el manifiesto del programa, «pero podemos evitar que más niños crezcan, creyendo que las armas son la única manera de ganarse respeto». El programa fue controversial. Muchos lo criticaron como un intento de lavar la imagen de una criminal. Pero los resultados hablaban por sí mismos. En 5 años, más de 2000 familias habían logrado salir del mundo del narcotráfico con apoyo del programa. Capítulo 18. Los milagros pequeños. En la capilla comenzaron a documentarse lo que los feligreses llamaban milagros pequeños. Eventos que, aunque no eran sobrenaturales en el sentido estricto, representaban transformaciones extraordinarias en las vidas de personas que habían perdido la esperanza. El caso de El Flaco, Roberto El Flaco. Mendoza había sido sicario durante 8 años. Llegó a la capilla llevado por su madre, doña Rosa, quien había escuchado la historia de Isabela. Durante una misa,
El flaco experimentó lo que describió como una voz interna que le decía que dejara las armas. Esa misma semana se entregó a las autoridades, cooperó con la justicia y después de cumplir su condena se convirtió en trabajador social. El milagro de la familia Herrera. María Herrera tenía 3 hijos involucrados en el narcotráfico. Llegó a la capilla desesperada, pidiendo que al menos uno se salvara. Durante los siguientes 2 años, los 3 hermanos abandonaron gradualmente el mundo criminal. El mayor se hizo mecánico, el segundo estudió computación y el menor terminó la preparatoria. Fue como si la Virgencita los fuera transformando uno por uno, decía María. La conversión de El Comandante. Arturo, el comandante Villalobos, había sido jefe de plaza de los Zetas en Tamaulipas. Su esposa lo llevó a la capilla después de que perdió un brazo en un enfrentamiento. Cuando vi la placa que decía «Hasta los más perdidos pueden encontrar el camino de regreso», relató después, supe que la Virgencita me estaba dando una última oportunidad. Se entregó voluntariamente y ahora dirige un centro de rehabilitación para excriminales. Capítulo 19. El regreso de los enemigos. No todos estaban dispuestos a dejar que la historia de Isabela terminara en redención. Los restos de los cárteles que había combatido, reorganizados bajo nuevos liderazgos, consideraban su transformación como una traición que debía ser castigada. En 2029, el Mencho III, sobrino del original, quien había heredado las operaciones del CJNG, envió una célula de sicarios para atacar la capilla de la segunda oportunidad durante una misa dominical. El ataque fue planificado para maximizar el impacto simbólico, destruir la capilla, matar a los feligreses y enviar el mensaje de que nadie traiciona al narco y vive para contarlo. Pero algo extraordinario pasó esa mañana. El Sombra, quien ahora tenía 55 años y trabajaba como constructor, había estado supervisando reparaciones menores en la capilla. Cuando vio a los sicarios acercándose con armas largas, no corrió. «Aquí protegemos a las madres», gritó, poniéndose frente a la entrada de la capilla con los brazos extendidos. Su acto de valor inspiró a otros feligreses. Más de 20 hombres, excriminales, trabajadores, padres de familia, se pusieron entre los atacantes y las mujeres y niños que estaban en misa. «No vamos a dejar que lastimen a estas madres que buscan paz», dijo don Roberto, el ex-sicario, el Flaco, empuñando una herramienta de construcción como arma. Los atacantes, sorprendidos por la resistencia organizada de personas que se suponía debían estar aterradas, dudaron. En esa pausa llegó la Policía Federal, alertada por llamadas de emergencia. El tiroteo que siguió duró solo 10 minutos. Los atacantes fueron neutralizados o capturados. No murió ningún feligrés, aunque el Sombra resultó herido en el brazo. «La Virgencita nos protegió», dijeron después los testigos. Convirtió a criminales en guardianes de madres. Capítulo 20. La carta final. En 2030, después de 7 años en prisión, Isabela escribió una carta que sería su testimonio final sobre su transformación. La carta fue leída en la capilla de la segunda oportunidad durante una misa especial en honor a las víctimas del narcotráfico. «Hermanas mías, escribo estas palabras desde mi celda, pero mi corazón está con ustedes en nuestra capilla. Han pasado 7 años desde aquella noche cuando creí que lo perdería todo, y la Virgencita me enseñó que ya lo había perdido hacía mucho tiempo. Durante 15 años creí que el poder estaba en las armas, que el respeto venía del miedo, que la riqueza se medía en billetes y territorio. Me equivoqué en todo. El verdadero poder está en arrodillarse ante Dios cuando el orgullo te grita que te mantengas de pie. El verdadero respeto viene de proteger a los inocentes, no de aterrorizar a los débiles.
La verdadera riqueza está en los ojos de un hijo que te perdona, no en los números de una cuenta bancaria. Yo maté personas, destruí familias, llené de dolor comunidades enteras. Nada de lo que haga ahora puede borrar ese daño, pero sí puedo asegurarme de que mi historia sirva de advertencia. El camino de la violencia no lleva a ningún lugar que valga la pena. A las madres que tienen hijos en el narco, no pierdan la esperanza, sigan rezando, sigan luchando por sacarlos de ese mundo. La Virgencita escucha cada oración, ve cada lágrima, cuenta cada noche de desvelo. A los hombres que creen que las armas los hacen poderosos, les miento que son solo esclavos del miedo, esclavos de hombres más ricos que ustedes, que nunca van a compartir las verdaderas ganancias, que los van a descartar cuando ya no los necesiten. Y a mi hijo, mi Mateo, que ahora es un hombre y que ha elegido sanar en lugar de destruir, tú eres mi verdadero legado. Cada vida que salves como médico será prueba de que hasta de la semilla más podrida puede nacer un árbol que da buenos frutos. La Virgen de Guadalupe me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, pero que el cambio verdadero requiere sacrificio total. Sacrifiqué mi libertad, mi reputación, mi orgullo, pero gané algo infinitamente más valioso: la paz de saber que mi hijo está a salvo y que quizás, solo quizás, mi historia ayude a que alguna madre no pierda a su hijo como yo casi perdí el mío. Recen por mí, hermanas, no para que salga de prisión. Esta es mi penitencia justa, sino para que mi testimonio siga sirviendo para que otros encuentren el camino de regreso a casa. Con amor y esperanza, Isabela Montemayor, ya no la reina de nada, solo una madre agradecida. P.D. Mateo se gradúa como médico el próximo año. La Virgencita convirtió a la hija del diablo en la madre de un ángel. Capítulo 21. El legado de la transformación. La carta de Isabela fue reproducida en periódicos de todo México y traducida a múltiples idiomas. Se convirtió en texto de estudio en seminarios sobre rehabilitación criminal, en escuelas de criminología y en programas de prevención de violencia. Pero el impacto más profundo se sintió en las comunidades rurales, donde el narcotráfico reclutaba jóvenes. Madres como doña Carmen Gutiérrez de Sinaloa comenzaron a usar la historia de Isabela como herramienta de prevención. Cuando mis hijos me dicen que quieren ser narcos porque así se gana dinero rápido, contaba doña Carmen, les leo la carta de Isabela. Les digo, miren, esta mujer lo tuvo todo: poder, dinero, respeto, y al final estuvo dispuesta a perder todo para salvar a su hijo. ¿De qué sirve el dinero si pierdes tu alma y pones en peligro a tu familia? El efecto Isabela, como lo llamaron los sociólogos, se reflejó en estadísticas medibles: 35% de reducción en reclutamiento de menores por cárteles en las regiones donde se difundió intensamente su historia, aumento de 200% en denuncias voluntarias de actividades criminales por parte de familiares, creación de 45 capillas similares en todo México, todas dedicadas a segundas oportunidades. Más de 15,000 familias que salieron del mundo criminal a través de programas inspirados en su ejemplo. Capítulo 22. El encuentro con el Papa. En 2031, en un evento sin precedentes, el Papa Francisco solicitó una audiencia virtual con Isabela desde su celda en Almoloya. La conversación, mediada por el nuncio apostólico en México, duró 1 hora y se centró en temas de redención, perdón y esperanza. «Hija mía», le dijo el Papa a través de la videoconferencia, «tu historia me recuerda que la misericordia de Dios no tiene límites. Has convertido tu dolor en medicina para otros». «Santo Padre», respondió Isabela, «yo solo hice lo que cualquier madre habría hecho. Pedí ayuda cuando no tenía a dónde más acudir.
Pero no cualquier madre habría tenido el valor de transformar completamente su vida. Tu testimonio está llegando a lugares donde nuestros sermones no llegan. El Papa autorizó que la historia de Isabela fuera incluida en un libro oficial del Vaticano sobre conversiones extraordinarias en el siglo XXI, junto con las historias de otros criminales que habían encontrado redención a través de la fe. Capítulo 23. Los frutos de la segunda generación. Mateo se graduó como médico en 2032, especializándose en medicina de emergencia. Su tesis de grado fue sobre trauma psicológico en víctimas de violencia del narcotráfico, un trabajo que combinaba su experiencia personal con investigación académica rigurosa. Durante su ceremonia de graduación, Mateo dio un discurso que fue transmitido en vivo a la prisión donde su madre cumplía condena. Hace 12 años, mi vida casi terminó por las decisiones que mi madre había tomado. Pero esa misma noche, cuando ella se arrodilló ante la Virgen de Guadalupe, comenzó una nueva vida para ambos. Hoy me gradúo como médico no a pesar de mi historia, sino por ella. Cada vida que pueda salvar será un tributo a la segunda oportunidad que nos dio la Virgencita. Isabela, viendo la transmisión desde la sala común de la prisión junto con otras internas, lloró de orgullo y gratitud. «Mira», le dijo a Esperanza, una compañera de celda que había sido traficante de personas, «esto es lo que pasa cuando le entregas todo a la Virgencita. Te quita lo que creías que era importante para darte lo que realmente importa». Capítulo 24. La profecía de la anciana. En 2033, doña Carmen, la mujer que había cuidado a Mateo durante su infancia, falleció a los 88 años. En sus últimos días, había pedido visitar a Isabela en prisión para darle un mensaje final. «Mija», le dijo la anciana con voz débil pero llena de convicción, «la Virgencita me habló en sueños. Me dijo que tu historia no termina en esta prisión». «Doña Carmen, yo voy a morir aquí, y está bien, es mi penitencia». «No, mija, me dijo que cuando salgas, y sí vas a salir antes de lo que piensas, tu verdadero trabajo comenzará. Vas a construir algo más grande que todos los cárteles que existieron. Pero en lugar de sembrar muerte, vas a sembrar vida». ¿Qué quiere decir? Vas a construir una red de madres más poderosa que cualquier red criminal, una red que salve hijos en lugar de destruirlos, y esa red se va a extender más allá de México, a todos los lugares del mundo donde las madres lloran por hijos perdidos en la violencia. Doña Carmen murió 3 días después. Su funeral fue en la capilla de la segunda oportunidad, y asistieron más de 1000 personas. Muchas de ellas madres y excriminales cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Isabela. Capítulo 20:15. La libertad condicional. En 2034, después de 8 años en prisión, Isabela recibió libertad condicional por su cooperación excepcional con las autoridades y por el impacto social positivo de su programa de rehabilitación. Su salida de prisión fue discreta. Salió por una puerta lateral de Almoloya a las 5:30 am, vestida con ropa sencilla y cargando una bolsa pequeña que contenía una imagen de la Virgen de Guadalupe, cartas de su hijo y el rosario que le había regalado doña Carmen años atrás. El Sombra la esperaba con un automóvil modesto, y juntos manejaron en silencio hacia la capilla de la segunda oportunidad. Isabela había pedido específicamente que su primera parada fuera ahí, para agradecer por su libertad. Cuando llegaron, encontraron que más de 200 personas se habían reunido espontáneamente. Madres del programa, excriminales rehabilitados, familias que habían sido ayudadas y simples ciudadanos que habían seguido su historia. «No vengo como la reina», les dijo desde los escalones de la capilla, sin micrófono pero con voz clara. «No vengo a recuperar nada de lo que perdí. Vengo como Isabela, como una madre agradecida, como una pecadora perdonada,
a continuar el trabajo que la Virgencita me encomendó. Epílogo. La Red de Madres. Hoy, en 2035, Isabela Montemayor dirige la Fundación Internacional Nuestra Señora de Guadalupe de la Segunda Oportunidad, una organización que opera en 12 países y ha ayudado a más de 50.000 familias a salir de ciclos de violencia criminal. La fundación mantiene 127 capillas de segunda oportunidad en México, Colombia, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, programas de microcréditos para madres exesposas de criminales, centros de rehabilitación para ex-sicarios, escuelas técnicas para jóvenes en riesgo, redes de apoyo psicológico para víctimas de violencia criminal. Su hogar es una casa sencilla de 2 habitaciones. Vive con la pensión mínima que le da el gobierno y las donaciones voluntarias de familias que han sido ayudadas por sus programas. Mateo, ahora de 27 años y jefe de medicina de emergencia del Hospital General de Ciudad Juárez, visita a su madre todos los fines de semana. Está comprometido con Esperanza, una maestra de primaria que también dedica su tiempo libre a trabajar con niños en riesgo social. «Mamá», le dice Mateo durante sus visitas, «¿alguna vez te arrepientes de haber dejado todo?» «Mi hijo», responde Isabela, señalando hacia la capilla donde siempre hay mujeres rezando por sus hijos. «Yo no dejé nada, encontré todo». En las paredes de su casa, Isabela no tiene fotos de su época como la reina. Tiene fotografías de graduaciones de jóvenes que salieron del narco, de bodas de parejas que se rehabilitaron juntas, de bautizos de bebés que nacieron en familias ya alejadas de la violencia. Y en su mesa de noche, junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que la acompañó durante sus años de prisión, tiene una carta que recibió la semana pasada de una madre en Guatemala. «Señora Isabela, mi hijo de 15 años iba a unirse a una mara. Le conté su historia y le enseñé la oración que usted recomienda a la Virgen de Guadalupe. Esa noche soñó que la Virgencita le decía que su destino no era la violencia, sino ayudar a otros niños como él. Ahora estudia para ser maestro. Gracias por enseñarnos que siempre hay una segunda oportunidad». Cada noche, antes de dormir, Isabela reza la misma oración que rezó aquella noche terrible en el almacén. «Virgencita de Guadalupe, gracias por salvar a mi hijo. Gracias por salvarme a mí. Que tu amor transforme más corazones perdidos, que tu misericordia alcance a más madres desesperadas y que tu poder convierta más instrumentos de muerte en sembradores de vida. Amén». Y en la capilla, donde siempre hay velas encendidas por madres que ruegan por sus hijos, la placa de bronce sigue recordando a todos los visitantes. Hasta los más perdidos pueden encontrar el camino de regreso a casa. La historia de Isabela, la reina Montemayor, se ha convertido en testimonio viviente de que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, no hay corazón tan duro que no pueda ser ablandado, y no hay vida tan perdida que no pueda ser transformada por el poder del amor maternal, tanto humano como divino. Y cada día, en algún lugar de México o del mundo, una madre desesperada encuentra esperanza en la historia de una mujer que cambió balas por oraciones, territorio por fe, y una corona de terror por una corona de servicio. La verdadera reina es la que sirve, no la que domina. I.M. Nota: esta historia está inspirada en testimonios reales de conversiones dentro del mundo del narcotráfico, pero los personajes y eventos específicos son ficticios. La intención es mostrar el poder transformador de la fe y el amor maternal, no glorificar la violencia criminal.